Después de 25 años viviendo en mi propia casa, fui desalojada en una noche fría por culpa de una mentira inventada por mi yerno. Mi hija gritó: «Salga de aquí ahora. Usted ya no vive más en este lugar». Yo simplemente tomé mis cosas y me fui. 2 horas después, la policía tocó a su puerta. Ellos se quedaron paralizados. Pero ahora, en este momento, soy yo quien está parada frente a mi casa viendo cómo todo se invierte. Hay un silencio extraño afuera. Un silencio que no es normal para un martes por la tarde. Escucho voces bajas, pasos lentos sobre la acera, el murmullo de los vecinos que se asoman desde sus ventanas. Sé que están ahí. Siento sus miradas clavadas en mi puerta, en mis paredes, en esta casa que lleva mi nombre desde hace 25 años. Me paro frente a la ventana de la sala y veo 3 patrullas estacionadas justo enfrente. Las luces no están encendidas, pero la presencia es suficiente. 2 oficiales de policía están de pie junto a la puerta principal. Uno de ellos sostiene una carpeta manila. El otro tiene los brazos cruzados, con esa postura rígida que usan cuando algo serio está por suceder. Detrás de ellos hay un hombre con traje gris, corbata oscura y una placa colgando del cuello. No lo conozco, pero sé quién es. Un oficial de justicia. Viene con papeles. Viene con autoridad. Mi hija Yvonne está parada junto a la puerta, con los brazos pegados al cuerpo como si estuviera conteniendo algo que quiere explotar. Su rostro está pálido. Tiene los ojos muy abiertos. No dice nada, pero veo como sus labios tiemblan. A su lado está Luciano, mi yerno. Él no tiembla. Él no parece asustado. Parece calculador. Tiene esa mirada fría que siempre tuvo, esa que nunca me gustó pero que aprendí a tolerar porque era el marido de mi hija. Luciano mira al oficial con los brazos cruzados, como si estuviera esperando que todo esto termine rápido para poder volver adentro y cerrar la puerta. Pero no va a ser así. Los vecinos están saliendo. La señora Olivia de la casa de enfrente está en su jardín, con las manos en la cintura. Don Tadeo, el hombre mayor que vive 3 casas más abajo, camina despacio hacia la esquina para ver mejor. Hay 2 mujeres jóvenes que no conozco bien paradas junto al poste de luz, mirando con los teléfonos en la mano, listas para grabar si algo sucede. Todos están ahí. Todos saben que algo importante está pasando. Yo estoy adentro todavía. Observo todo desde la ventana de la sala, escondida detrás de la cortina blanca que cosí yo misma hace 10 años. Nadie me ve, pero yo veo todo. El oficial de justicia toca la puerta. 3 golpes secos. Firmes. No es un toque amigable. Es un toque que exige respuesta. Yvonne da un paso atrás. Luciano abre la puerta. El oficial de justicia no entra. Se queda en el umbral y habla con voz clara, profesional, sin emoción. Dice su nombre completo, su cargo, el número de expediente que trae en sus manos. Dice que viene en cumplimiento de una orden judicial. Dice que tiene un mandato de reintegración de posesión a favor de la señora Lourdes Salinas. Mi nombre. Mi casa. Yvonne respira fuerte. La escucho desde aquí. Luciano no se mueve. El oficial continúa hablando. Dice que el inmueble ubicado en esta dirección ha sido legalmente registrado a nombre de Lourdes Salinas desde hace 25 años. Dice que no existe ningún documento válido que transfiera la propiedad a otra persona. Dice que cualquier ocupación no autorizada debe cesar de inmediato. Dice que tienen hasta el final del día para desalojar el inmueble. Luciano levanta la voz. No grita, pero su tono es agresivo. Dice que eso es un error. Dice que viven aquí hace años. Dice que su suegra les cedió la casa. Dice que tienen derecho. El oficial no discute. Simplemente levanta la carpeta y muestra un papel. Dice que la escritura original está registrada ante notario público. Dice que no hay cesión firmada. Dice que la ley es clara. Dice que si no cumplen voluntariamente, regresará con una orden de desalojo forzoso. Yvonne finalmente habla. Su voz suena rota, desesperada. Pregunta dónde está su madre. Pregunta si yo hice esto. Pregunta cómo pude hacerles algo así. El oficial no responde. No es su trabajo responder esas preguntas. Su trabajo es cumplir la orden. Uno de los policías da un paso adelante y pregunta si habrá algún problema. Luciano niega con la cabeza. Dice que no.
Dice que van a resolver esto. Dice que esto es un malentendido. Pero su voz ya no suena segura. Suena como alguien que acaba de perder el control de algo que creía tener dominado. Salgo de la sala y camino hacia la puerta. Mis pasos son lentos, deliberados. No tengo prisa. Abro la puerta desde adentro y salgo al porche. Todos me miran. Los oficiales, Yvonne, Luciano, los vecinos. Nadie dice nada por unos segundos. Yo tampoco digo nada. Simplemente estoy ahí, de pie, con mi blusa beige y mi falda gris, con mi cabello recogido en un moño bajo, con mis manos arrugadas cruzadas frente a mí. Yvonne me mira como si no me reconociera, como si yo fuera una extraña. Luciano aprieta la mandíbula. El oficial de justicia me mira y asiente con respeto. Señora Salinas, dice, vengo a notificarle que la orden de reintegración ha sido cumplida. El inmueble queda bajo su posesión legal a partir de este momento. Le entrega una copia del documento. Yo la tomo sin decir palabra. La sostengo entre mis manos y bajo la mirada hacia el papel. Veo mi nombre impreso. Veo la dirección de mi casa. Veo el sello oficial. Veo la fecha de hoy. Yvonne da un paso hacia mí. Mamá, dice con voz quebrada. ¿Cómo pudiste? Yo levanto la vista y la miro. No con rabia. No con triunfo. Solo la miro. Y no digo nada. Luciano toma a Yvonne del brazo y la jala hacia atrás. Dice que se van. Dice que esto no se va a quedar así. Dice que van a apelar. Dice que van a demostrar que yo estoy equivocada. El oficial lo interrumpe. Dice que pueden hacer lo que consideren necesario dentro del marco legal. Pero dice que por ahora, deben retirarse del inmueble. Dice que tienen hasta las 6 de la tarde. Son las 3:15. Los vecinos siguen mirando. Algunos con sorpresa. Otros con algo que parece ser comprensión. La señora Olivia me mira y asiente despacio, como si supiera algo que los demás no saben. Don Tadeo se quita el sombrero y lo sostiene contra su pecho. Yvonne entra a la casa corriendo. Luciano la sigue. Escucho sus pasos apresurados adentro, el golpe de las puertas, el arrastre de objetos. Están recogiendo sus cosas. Los oficiales esperan afuera. Yo también espero. No me muevo del porche. El oficial de justicia me pregunta si necesito algo más. Le digo que no. Me pregunta si me siento segura. Le digo que sí. Me dice que si hay algún problema, puedo llamar a la policía. Asiento. Él se despide con cortesía y camina hacia su auto. Los policías permanecen un poco más, vigilando que todo transcurra sin incidentes. Pasan 40 minutos. Yvonne y Luciano salen con 4 bolsas grandes, 2 mochilas y una caja de cartón. No me miran. Caminan directo hacia su auto estacionado en la entrada. Luciano abre la cajuela y arroja las cosas adentro con rabia contenida. Yvonne sube al asiento del copiloto y cierra la puerta con fuerza. Antes de subir al auto, Luciano se gira y me mira. Sus ojos están llenos de desprecio. Dice en voz baja, pero lo suficientemente alta para que yo escuche. Esto no termina aquí, Lourdes. Yo sostengo su mirada. No respondo. Él sube al auto, enciende el motor y se va. El sonido del motor se aleja calle abajo hasta desaparecer. Los policías me preguntan si todo está bien. Les digo que sí. Me dicen que cualquier cosa, llame. Suben a sus patrullas y se van también. Los vecinos comienzan a dispersarse. Algunos todavía me miran. Otros vuelven a sus casas en silencio. Yo me quedo ahí, parada en el porche de mi casa, sosteniendo el papel en mis manos. El viento mueve las hojas del árbol que planté hace 20 años. Escucho el canto de un pájaro a lo lejos. Respiro hondo. Entro a la casa y cierro la puerta detrás de mí. Pero nada de esto empezó hoy. Nada de lo que acaban de ver surgió de la nada. Esta escena que los vecinos presenciaron, esta orden judicial, estos policías parados frente a mi puerta, todo tiene un origen. Y ese origen está 48 horas atrás, en una noche que nunca voy a olvidar. 48 horas antes de que la justicia tocara la puerta de mi hija, yo estaba parada en este mismo porche, pero del otro lado. Estaba afuera, en el frío,
sosteniendo una bolsa de tela con mi ropa, mis documentos y las pocas cosas que pude recoger en 10 minutos. Estaba mirando hacia adentro de mi propia casa, viendo cómo mi hija cerraba la puerta en mi cara. No hubo gritos de mi parte. No hubo súplicas. Solo silencio. Un silencio pesado que se quedó flotando en el aire mientras yo caminaba por la acera, bajo la luz tenue de los faroles, sin saber exactamente a dónde ir. Esa noche fue fría. No por la temperatura, sino por la soledad. Por la sensación de haber perdido algo que creí que nunca podría perder. Mi hogar. Mi hija. Mi lugar en el mundo. Pero ahora, 48 horas después, todo cambió. Y para entender cómo llegué hasta aquí, para entender cómo una mujer de 69 años que fue expulsada de su propia casa terminó recuperándola con una orden judicial, necesito volver al principio. Necesito contar lo que pasó antes de esa noche. Necesito contar la verdad completa. Porque lo que Ivone y Luciano no saben es que yo no soy solo una mujer mayor cansada y vulnerable. Soy una mujer que lleva 25 años construyendo esta vida. Soy una mujer que tiene papeles, documentos, pruebas de cada dólar que pagué por esta casa. Soy una mujer que conoce sus derechos, aunque ellos hayan pensado que no. Y lo más importante, soy una mujer que aprendió a callar cuando es necesario. A observar. A esperar. A no actuar por impulso, sino por estrategia. Esa noche, cuando salí de mi casa sin hacer escándalo, sin llamar a nadie, sin gritar ni rogar, ellos pensaron que había ganado. Pensaron que me había rendido. Pensaron que era tan fácil como decirme que me fuera y que yo obedecería como siempre lo hice. Pero estaban equivocados. Desde el momento en que cerré la puerta del hotel donde pasé esa noche, supe que esto no terminaría así. Supe que tenía que actuar, pero no con rabia, no con venganza, sino con inteligencia, con paciencia, con la misma firmeza silenciosa que me ha mantenido de pie durante todos estos años. Y ahora, 48 horas después, están pagando el precio de haber subestimado a una mujer que nunca dejó de ser dueña de su propia vida. Pero para que todo tenga sentido, necesito regresar al momento exacto en que todo comenzó. Al día en que mi vida todavía parecía normal. Al día en que yo todavía creía que mi hija me amaba lo suficiente como para no traicionarme. Hace 3 días, me desperté en esta misma casa como lo hacía todos los días. A las 6 de la mañana. Sin alarma. Mi cuerpo ya está acostumbrado. Abrí los ojos, miré el techo blanco de mi habitación, escuché el silencio de la casa todavía dormida y me levanté despacio. Mis rodillas crujieron un poco al ponerme de pie. Mis pies tocaron el piso frío. Me puse las pantuflas gastadas que uso desde hace años y caminé hacia la cocina. La casa estaba en penumbra. Las cortinas cerradas. El aire quieto. Me moví en silencio, como siempre, para no despertar a Ivone y Luciano que dormían en la habitación del fondo. La habitación que antes era mía, pero que le cedí hace 2 años cuando me dijeron que necesitaban más espacio. Puse agua a calentar para el café. Saqué la taza blanca con el borde desgastado. La misma que uso todas las mañanas. Corté un pedazo de pan, lo puse en el plato, saqué un poco de queso del refrigerador. Todo en automático. Todo en la misma rutina que he repetido durante años. Me senté en la mesa de la cocina, frente a la ventana que da al patio trasero. Afuera, el jardín estaba descuidado. Las plantas que solía cuidar con tanto esmero ahora crecían desordenadas. No tengo la misma energía de antes. Mis manos ya no sostienen las herramientas con la misma firmeza. Pero aún así, ese patio sigue siendo mío. Cada árbol que planté, cada piedra que coloqué, todo fue hecho con mis propias manos. Bebí mi café despacio, sin prisa, mirando por la ventana, pensando en nada en particular, solo existiendo en ese momento quieto de la mañana, antes de que el día comenzara de verdad. Escuché pasos en el pasillo, pesados. Luciano. Siempre se levanta antes que Ivone. Apareció en la puerta de la cocina con el cabello revuelto, la camiseta arrugada, los ojos todavía hinchados de sueño. Me miró sin saludar. Fue directo al refrigerador, lo abrió, sacó el jugo de naranja, sirvió un vaso y se lo tomó de pie, mirando su teléfono. No me dijo buenos días. No preguntó cómo dormí. No me miró más de 2 segundos. Esa era nuestra relación. Distante. Fría.
Funcional. Yo tampoco dije nada. Solo seguí bebiendo mi café. Luciano dejó el vaso en el fregadero sin lavarlo y salió de la cocina. Escuché cómo abría la puerta del baño, cómo corría el agua, cómo cerraba con fuerza. Todo con ese aire de indiferencia que siempre tuvo hacia mí. Media hora después, Yvonne apareció. Ella sí me saludó. «Buenos días, mamá», dijo con una sonrisa cansada. Se sirvió café, se sentó frente a mí, revisó su teléfono. Conversamos un poco. Nada profundo. Solo comentarios sobre el clima, sobre el ruido de los vecinos la noche anterior, sobre si necesitaba que comprara algo en el mercado. Era una conversación normal, como todas las que teníamos. Superficial. Sin conflicto aparente. Pero tampoco con cercanía real. Terminé mi desayuno, lavé mi taza, mi plato, guardé todo en su lugar. Yvonne seguía en la mesa, absorta en su teléfono. Le dije que iba a salir a caminar un rato. Ella asintió sin mirarme. Salí de la casa y caminé por el barrio como hacía cada mañana. Saludé a la señora Olivia que estaba regando sus plantas. Crucé unas palabras con don Tadeo que paseaba a su perro. Caminé despacio, sin rumbo fijo, solo disfrutando del aire fresco, del sol todavía suave de la mañana. Cuando regresé, una hora después, la casa estaba vacía. Yvonne y Luciano habían salido. No dejaron nota. No me avisaron. Solo se fueron. Me quedé sola en la casa. Limpié un poco. Organicé la sala. Lavé la ropa. Hice las cosas que siempre hago. Todo parecía normal. Todo parecía tranquilo. Pero esa tarde, cuando ellos regresaron, algo había cambiado. Lo noté en la forma en que Luciano me miró al entrar. Lo noté en el tono de voz de Yvonne cuando me preguntó si había comido. Había algo tenso en el aire. Algo que no lograba identificar, pero que estaba ahí. Esa noche cenamos juntos. Preparé sopa de verduras, arroz blanco, pollo a la plancha. Puse la mesa. Nos sentamos los tres. Comimos en silencio. Yvonne miraba su plato. Luciano masticaba despacio, con la mirada fija en la pared. Yo intenté romper el silencio. Pregunté cómo les había ido en el día. Yvonne respondió con monosílabos. Bien. Normal. Nada especial. Luciano no respondió. Después de la cena, lavé los platos. Yvonne se fue a la habitación. Luciano se quedó en la sala, viendo la televisión con el volumen bajo. Yo me senté en mi silla junto a la ventana, con un libro en las manos, pero sin leer realmente. Solo observando. Solo sintiendo que algo estaba por cambiar. Y tenía razón. Porque esa noche, 2 horas después, todo explotó. Esa noche, alrededor de las 9, estaba sentada en mi habitación. Había terminado de doblar la ropa limpia y la guardaba en el pequeño armario que tengo junto a la ventana. Mi habitación es la más pequeña de la casa. Antes era un cuarto de servicio, pero cuando Yvonne y Luciano se mudaron conmigo, les di la habitación principal. Ellos necesitaban espacio, decían. Yo no necesitaba mucho. Solo un lugar donde dormir, donde guardar mis cosas, donde tener un poco de privacidad. La habitación tiene una cama individual con un edredón color crema que compré hace años. Una mesita de noche con una lámpara vieja. Un armario angosto. Una silla de madera donde dejo mi ropa del día siguiente. Y una ventana pequeña que da al jardín lateral. No es mucho, pero es suficiente. O al menos eso pensaba. Estaba doblando una blusa cuando escuché voces en la sala. Voces altas. No gritos todavía, pero voces tensas. Reconocí la voz de Luciano. Hablaba rápido, con ese tono que usa cuando está molesto por algo. Yvonne respondía, pero no lograba escuchar bien qué decía. Dejé la blusa sobre la cama y me acerqué a la puerta. La abrí apenas unos centímetros. Desde ahí podía escuchar mejor. Luciano decía algo sobre dinero. Sobre gastos. Sobre que no podían seguir así. Yvonne le respondía que ya lo sabía, que estaba buscando soluciones, que necesitaba tiempo. Luciano levantó la voz. Dijo que el tiempo se había agotado. Dijo que necesitaban tomar decisiones. Decisiones difíciles. Me quedé quieta, escuchando. Mi corazón latía un poco más rápido.
No era la primera vez que los escuchaba discutir sobre dinero. En los últimos meses, esas conversaciones se habían vuelto más frecuentes. Luciano había perdido su trabajo 6 meses atrás. Yvonne trabajaba medio tiempo en una tienda de ropa, pero no ganaba mucho. Vivían de mis ahorros, de mi pensión. Yo pagaba la luz, el agua, la comida. No me importaba. Eran mi familia. Pero últimamente, la tensión era palpable. Cerré la puerta despacio y volví a la cama. Terminé de guardar la ropa. Me puse el camisón, apagué la luz y me acosté. Desde mi cuarto, seguía escuchando sus voces. Más bajas ahora, pero todavía tensas. Me quedé mirando el techo en la oscuridad. Pensando. Preguntándome si debía salir y preguntar si todo estaba bien. Pero decidí no hacerlo. No quería meterme en sus problemas. No quería que pensaran que estaba entrometiéndome. Así que me quedé en silencio, esperando a que el sueño llegara. Pero el sueño no llegó. Porque media hora después, escuché pasos acercándose a mi puerta. Golpes suaves. La voz de Yvonne del otro lado. «Mamá», dijo. «¿Estás despierta?» Me senté en la cama. «Sí», respondí. «Pasa». La puerta se abrió. Yvonne entró con la luz del pasillo iluminándola por detrás. No encendió la luz de mi cuarto. Solo se quedó parada en el umbral, con los brazos cruzados. Su rostro estaba serio. Tenso. «Necesito hablar contigo», dijo. «Claro», respondí. «¿Qué pasa?» Ella no respondió de inmediato. Solo me miró. Luego suspiró y entró del todo, cerrando la puerta detrás de ella. Se sentó en el borde de mi cama. Yo encendí la lámpara de la mesita. La luz tenue iluminó su rostro. Parecía cansada. Parecía preocupada. «Mamá», comenzó. «Luciano y yo hemos estado hablando. Sobre nuestra situación. Sobre el dinero. Sobre todo». Asentí. Lo imaginaba. Ella bajó la mirada. «Las cosas están muy difíciles, mamá. Muy difíciles. Luciano no consigue trabajo. Yo gano muy poco. No nos alcanza. Y vivir aquí, contigo, está bien, pero necesitamos más espacio. Necesitamos independencia. Necesitamos sentirnos en nuestra propia casa». Yo la miré sin entender del todo. «Pero esta es su casa», dije. «Viven aquí conmigo. No tienen que pagarme renta. No tienen que preocuparse por nada». Ella negó con la cabeza. «No es lo mismo, mamá. No es nuestra casa. Es tu casa. Y siempre lo será. Pero nosotros necesitamos algo propio. Algo que sea nuestro». No supe qué decir. Solo esperé a que continuara. «Luciano tiene una idea», dijo. «Una propuesta. Y quiero que la escuches con la mente abierta». Sentí un nudo en el estómago. «¿Qué propuesta?», pregunté. Ella respiró hondo. «Luciano dice que si tú nos cedieras la casa legalmente, nosotros podríamos usarla como garantía. Podríamos pedir un préstamo. Con ese dinero, Luciano podría empezar un negocio. Algo estable. Algo que nos dé ingresos fijos. Y tú seguirías viviendo aquí, mamá. Nada cambiaría para ti. Solo que la casa estaría a nuestro nombre. Legalmente». Me quedé en silencio, mirándola, procesando lo que acababa de decir. Cedirles la casa. Poner la casa a su nombre. Usar mi casa como garantía para un préstamo. «No», dije. Simple. Directo. Yvonne levantó la vista. «Mamá, por favor. Escúchame. No es lo que piensas. No te vamos a quitar nada. Tú seguirías viviendo aquí. Seguiría siendo tu hogar. Solo que legalmente estaría a nuestro nombre. Es solo un papel, mamá. Solo un trámite». Negué con la cabeza. «No. Yvonne. Esta casa es mía. La compré yo. La pagué yo. Cada dólar que se invirtió aquí salió de mi trabajo. No voy a ceder mi casa. No voy a poner mi patrimonio en riesgo». Ella apretó los labios. «Mamá, no estamos pidiendo que nos regales nada. Solo necesitamos tu ayuda. Luciano tiene un plan. Tiene contactos. Puede hacer que funcione.
Pero necesita capital. Y la única forma de conseguirlo es usando la casa. No. Repetí. No voy a hacerlo. Ella se puso de pie. Su expresión cambió. La frustración comenzó a asomar. Mamá, estás siendo egoísta. Solo piensas en ti. No piensas en nosotros. No piensas en nuestro futuro. Solo te importa tu casa, tus cosas, tu seguridad. ¿Y nosotros qué? ¿Qué se supone que hagamos? Yo también me puse de pie. Miré a mi hija a los ojos. Ivone, yo los he ayudado en todo lo que he podido. Viven conmigo sin pagar renta. Les doy comida, luz, agua. Les he dado todo lo que tengo. Pero no voy a poner en riesgo lo único que me queda. Esta casa es mi seguridad. Es lo único que tengo. No voy a cederla. Ella dio un paso atrás. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No de tristeza, de rabia. Eres increíble, mamá, dijo con voz temblorosa. Siempre has sido así. Siempre poniendo tus cosas por encima de todo. Nunca has confiado en mí. Nunca has creído en mí. Eso no es cierto, respondí. Confío en ti, Ivone. Pero esto no es sobre confianza. Esto es sobre proteger lo que es mío. Ella negó con la cabeza. ¿Sabes qué, mamá? Olvídalo. No voy a rogarte. No voy a suplicarte. Si no quieres ayudarnos, está bien. Pero no esperes que sigamos aquí aguantándote. Sus palabras me golpearon. ¿Aguantándome? Pregunté. Ella no respondió. Solo salió de la habitación y cerró la puerta con fuerza. Me quedé ahí, de pie, en medio de mi cuarto, con el corazón acelerado. Respiré hondo. Intenté calmarme. Intenté entender qué acababa de pasar. Pero no tuve tiempo de procesarlo. Porque minutos después, escuché voces otra vez. Esta vez más altas. Luciano y Ivone discutiendo. Y esta vez, mi nombre estaba en medio de la conversación. Me acerqué a la puerta nuevamente. Luciano decía que yo era terca, que era controladora, que nunca iba a soltar nada. Ivone lloraba. Decía que había intentado, que había hablado conmigo, que no había funcionado. Luciano dijo algo que me heló la sangre. Dijo que si yo no iba a ceder la casa por las buenas, tendrían que encontrar otra forma. Dijo que no podían seguir viviendo así. Dijo que necesitaban actuar. Y entonces, todo quedó en silencio. Un silencio pesado, amenazante. Me alejé de la puerta y me senté en la cama. Mis manos temblaban. No sabía qué pensar. No sabía qué hacer. Solo sabía que algo malo estaba por pasar. Y tenía razón. A la mañana siguiente, desperté con una sensación extraña en el pecho. Como si algo pesado estuviera presionando contra mis costillas. Miré el reloj. Eran las 7 de la mañana. Había dormido mal. Me había despertado varias veces durante la noche, pensando en la conversación con Ivone, en las palabras de Luciano que alcancé a escuchar desde mi cuarto. Me levanté despacio. Me vestí con la misma ropa de siempre. Pantalón gris, blusa blanca, suéter de lana. Salí de mi habitación con cuidado, sin hacer ruido. La casa estaba en silencio. Ivone y Luciano todavía dormían. Fui a la cocina. Puse agua a calentar. Preparé mi café. Me senté en la misma silla de siempre, frente a la ventana. Pero esta vez, no pude disfrutar del silencio de la mañana. Esta vez, solo podía pensar en lo que había pasado la noche anterior. Ivone me había pedido que cediera la casa. Luciano quería usarla como garantía para un préstamo. Y cuando dije que no, mi hija me había dicho que dejara de aguantarla. Aguantarme. Como si yo fuera una carga. Como si mi presencia en mi propia casa fuera un problema. Bebí mi café sin saborearlo realmente. Solo lo tomé por costumbre. Porque no sabía qué más hacer. Una hora después, escuché pasos en el pasillo. Luciano apareció en la cocina. Esta vez me miró directo a los ojos. «Buenos días, Lourdes», dijo. Su tono era neutral. Ni amable ni hostil. Solo neutral. «Buenos días», respondí. Él se sirvió café. Se sentó frente a mí. Cruzó los brazos sobre la mesa.
Lourdes, dijo. Necesitamos hablar. Ya hablé con Yvonne anoche, respondí. Y mi respuesta sigue siendo la misma. Él negó con la cabeza. No se trata solo de la casa, Lourdes. Se trata de cómo vamos a vivir de ahora en adelante. Yvonne y yo hemos estado hablando. Y hemos llegado a una conclusión. Me quedé en silencio, esperando. Luciano continuó. No podemos seguir viviendo así. No funciona. Tú tienes tus formas. Nosotros tenemos las nuestras. Y claramente, no somos compatibles bajo el mismo techo. ¿Qué estás diciendo?, pregunté. Estoy diciendo que necesitamos espacio. Los tres. Tú necesitas tu espacio. Nosotros necesitamos el nuestro. Entonces múdense, dije. Busquen un departamento. Yo los puedo ayudar con algo de dinero si lo necesitan. Él soltó una risa seca. ¿Con qué dinero, Lourdes? No tenemos para el depósito de un departamento. No tenemos ingresos estables. No podemos irnos a ningún lado en este momento. Entonces, ¿qué propones?, pregunté. Él me miró fijamente. Propongo que tú busques otro lugar donde vivir. Me quedé congelada. Mis manos apretaron la taza de café. Perdón, dije. Luciano se inclinó hacia adelante. Mira, Lourdes. Sé que esta es tu casa. Legalmente, sí. Pero nosotros vivimos aquí. Nosotros mantenemos esto funcionando. Pagamos las cuentas cuando tú no puedes. Hacemos las reparaciones. Nos ocupamos de todo. Y francamente, sería más fácil para todos si tú te mudaras a un lugar más pequeño. Algo más adecuado para una persona de tu edad. Un departamento más simple. Más fácil de mantener. No podía creer lo que estaba escuchando. Esta es mi casa, dije con voz firme. Yo la compré. Yo viví aquí durante 25 años. No me voy a ir. Luciano suspiró. Lourdes, no estoy diciendo que te vamos a echar. Estoy diciendo que sería mejor para ti. Piénsalo. Un lugar más pequeño. Sin escalones. Sin jardín que mantener. Sin preocupaciones. Podrías vivir más tranquila. No necesito vivir más tranquila, respondí. Necesito vivir en mi casa. Él se recostó en la silla. Está bien, dijo. Entonces sigamos así. Pero te advierto que las cosas van a cambiar. Yvonne y yo no vamos a seguir aguantando esta situación. Ahí estaba esa palabra otra vez. Aguantar. Me puse de pie. No tengo nada más que hablar contigo, Luciano. Esta es mi casa. Y no me voy a ir. Salí de la cocina sin mirarlo. Entré a mi habitación y cerré la puerta. Me senté en la cama, temblando. No de miedo. De indignación. De rabia contenida. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a decirme que me fuera de mi propia casa? ¿Cómo se atrevía a tratarme como si fuera un problema que había que resolver? Respiré hondo. Intenté calmarme. Me dije a mí misma que esto pasaría. Que solo era una discusión. Que las cosas se calmarían. Pero no se calmaron. Durante los siguientes 2 días, la tensión en la casa fue insoportable. Yvonne apenas me hablaba. Luciano me ignoraba por completo. Yo intentaba mantener mi rutina. Preparaba mi desayuno, limpiaba mi cuarto, salía a caminar. Pero cada vez que regresaba, sentía el peso de su presencia. El peso de su rechazo. Una noche, estaba en la sala viendo televisión cuando Yvonne entró. Se sentó en el sillón frente a mí. Me miró en silencio por un momento. Luego habló. Mamá, dijo. Luciano y yo hemos tomado una decisión. Levanté la vista hacia ella. ¿Qué decisión?, pregunté. Ella respiró hondo. Hemos decidido que no podemos seguir viviendo así. La situación es insostenible. Y si tú no estás dispuesta a ayudarnos, entonces tenemos que hacer lo que sea mejor para nosotros. No entiendo, dije. Ella se puso de pie. Mamá, te queremos. Pero no podemos seguir cargando con esto. No podemos seguir viviendo en una casa que no sentimos nuestra. No podemos seguir dependiendo de ti cuando tú claramente no confías en nosotros. Yo sí confío en ustedes, dije. Pero no voy a poner mi casa en riesgo.
Ella negó con la cabeza. Eso es exactamente lo que te estoy diciendo, mamá. No confías en nosotros. Y está bien. Es tu derecho. Pero entonces, no puedes esperar que sigamos aquí como si nada. ¿Qué estás diciendo, Ivone? Pregunté. Estoy diciendo que Luciano y yo necesitamos espacio. Necesitamos tiempo. Y necesitamos que tú entiendas que ya no eres la única dueña de esta situación. Yo soy la dueña de esta casa, dije. Ella apretó los puños. Legalmente, sí. Pero emocionalmente, mamá, ya no. Esta casa dejó de ser solo tuya el día que nos aceptaste aquí. El día que nos dijiste que podíamos quedarnos. El día que nos hiciste creer que esto era nuestro hogar también. Y lo es, dije. Pueden quedarse. Pueden vivir aquí. Pero no voy a ceder la propiedad. Ella soltó una risa amarga. Entonces no entiendes nada, mamá. No entiendes lo que estamos pidiendo. No entiendes lo que necesitamos. Te entiendo perfectamente, respondí. Necesitan dinero. Y quieren usar mi casa para conseguirlo. Pero no voy a permitirlo. Ivone dio un paso hacia mí. Su rostro estaba rojo. Sus ojos brillaban. ¿Sabes qué, mamá? Está bien. Quédate con tu casa. Quédate con tus papeles. Quédate con todo. Pero no esperes que yo siga aquí cuidándote. No esperes que siga aguantándote. No te he pedido que me cuides, dije. Ella se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Sin mirarme, dijo, Luciano tenía razón. Eres imposible. Y salió. Me quedé sola en la sala. Con el sonido de la televisión de fondo. Con el vacío de sus palabras llenando el espacio. Esa noche, no pude dormir. Me quedé despierta, mirando el techo, preguntándome cómo había llegado a esto. Preguntándome en qué momento mi relación con mi hija se había roto tanto. Y al día siguiente, todo explotó. Al día siguiente, desperté con un nudo en el estómago. Era sábado. Normalmente, los sábados eran tranquilos. Ivone y Luciano solían quedarse en cama hasta tarde. Yo aprovechaba para limpiar la casa con calma, para hacer las cosas a mi ritmo, sin interrupciones. Pero ese sábado fue diferente. Me levanté a las 6 como siempre. Preparé mi café. Me senté en la cocina. Pero a las 7:30, escuché movimiento en la habitación de ellos. Pasos. Voces bajas. Luego, la puerta se abrió y salieron los dos. Luciano venía adelante. Ivone lo seguía. Ambos tenían una expresión seria. Demasiado seria. Entraron a la cocina. Yo estaba terminando mi café. Levanté la vista hacia ellos. Buenos días, dije. Ninguno respondió. Luciano se quedó de pie junto a la mesa. Ivone se cruzó de brazos, apoyada contra la pared. Había algo en el aire. Algo que me hizo poner mi taza sobre la mesa con cuidado. Lourdes, dijo Luciano. Necesitamos hablar. Ahora. Ya hemos hablado suficiente, respondí. Y mi respuesta no va a cambiar. Él negó con la cabeza. Esta vez no se trata de la casa. Se trata de ti. ¿De mí? Pregunté. Sí, dijo. De tu comportamiento. De tu actitud. De cómo has estado tratándonos últimamente. No entendía a dónde quería llegar. Yo no los he tratado mal, dije. Solo he defendido lo que es mío. Luciano dio un paso adelante. Eso es exactamente el problema, Lourdes. Todo es tuyo. Tu casa. Tus cosas. Tus reglas. No nos dejas respirar. No nos dejas tomar decisiones. Nos haces sentir como invitados en lugar de familia. Ustedes son mi familia, dije. Pero esta sigue siendo mi casa. Ivone intervino. Su voz temblaba. Mamá, Luciano y yo hemos estado hablando. Y hemos llegado a la conclusión de que vivir contigo se ha vuelto insoportable. Me quedé callada, mirándola, esperando que continuara. Ella bajó la mirada. No es fácil decir esto, mamá. Pero necesitamos que lo entiendas. Últimamente, has estado muy controladora, muy posesiva. Te molestas por todo. Cuestionas cada cosa que hacemos.
Nos haces sentir vigilados. Nos haces sentir incómodos en nuestro propio hogar. Eso no es cierto, dije. Luciano levantó la voz. Sí es cierto, Lourdes. Ayer me reclamaste porque dejé un vaso en el fregadero. Hace 3 días le dijiste a Ivone que estaba gastando mucho en el mercado. La semana pasada dijiste que hacíamos mucho ruido en las noches. Siempre tienes algo que decir. Siempre estás encima de nosotros. Porque vivo aquí, dije. Porque tengo derecho a opinar sobre lo que pasa en mi casa. Tu casa, repitió Luciano. Siempre tu casa. Nunca nuestra casa. Nunca un hogar compartido. Solo tu espacio donde nosotros somos tolerados. Eso no es justo, dije. Ivone se acercó a la mesa. Se sentó frente a mí. Mamá, escúchame. Luciano tiene razón. Esto no está funcionando. Y no es solo por la casa. Es por cómo nos hace sentir. Nos hace sentir como si fuéramos una carga. Como si estuviéramos aquí solo porque tú lo permites. Como si en cualquier momento pudieras echarnos. Nunca he dicho eso, respondí. No hace falta que lo digas, mamá. Lo demuestras todos los días. Con cada mirada. Con cada comentario. Con cada vez que dices mi casa en lugar de nuestra casa. Me quedé en silencio. Procesando sus palabras. Sintiendo como cada una se clavaba en mi pecho. Luciano continuó. Y eso no es lo peor, Lourdes. Lo peor es que Ivone ha comenzado a sentirse mal. Emocionalmente mal. Anoche no pudo dormir. Estuvo llorando hasta las 3 de la mañana. Está estresada. Está ansiosa. Y todo es por esta situación. Yo miré a Ivone. Sus ojos estaban rojos. Parecía cansada. Parecía frágil. Mamá, dijo ella con voz baja. No puedo más. No puedo seguir viviendo así. Siento que estoy perdiendo la cabeza. Siento que no importa lo que haga, nunca va a ser suficiente para ti. Siempre voy a ser la hija que te falló. La hija que no cumplió tus expectativas. Eso no es cierto, Ivone, dije. Yo te quiero. Siempre te he querido. Ella negó con la cabeza. Pero no confías en mí. Y eso duele, mamá. Duele más de lo que imaginas. Luciano puso una mano sobre el hombro de Ivone. Lourdes, necesitamos que entiendas algo. Ivone está sufriendo. Y yo, como su esposo, no puedo permitir que siga sufriendo. No puedo permitir que siga viviendo en un ambiente que la está destruyendo. No estoy destruyendo a nadie, dije. Solo estoy protegiendo lo que es mío. Y ahí está el problema, dijo Luciano. Solo piensas en ti. En tus cosas. En tu seguridad. Pero no piensas en nosotros. No piensas en lo que necesitamos. No piensas en cómo nos afecta todo esto. Ivone comenzó a llorar. Cubrió su rostro con las manos. Luciano la abrazó. Yo me quedé sentada, mirándolos, sin saber qué decir. Lourdes, dijo Luciano con voz firme. Hemos tomado una decisión. Y espero que la respetes. ¿Qué decisión?, pregunté. Él me miró directo a los ojos. Hemos decidido que necesitamos distancia. Necesitamos que te vayas de esta casa por un tiempo. Solo un tiempo. Para que podamos respirar. Para que podamos pensar. Para que Ivone pueda recuperarse emocionalmente. Me quedé sin palabras. ¿Qué acaban de decir?, pregunté. Ivone bajó las manos de su rostro. Mamá, por favor. No lo hagas más difícil. Solo necesitamos espacio. Solo por un tiempo. Puedes quedarte con alguna amiga. O en un hotel. Solo unas semanas. Hasta que las cosas se calmen. No, dije. No me voy a ir de mi casa. Luciano apretó los dientes. Lourdes, no estamos pidiendo. Estamos diciendo lo que va a pasar. Necesitas irte. Hoy. Me puse de pie. Temblaba. No de miedo. De rabia. No tienen derecho, dije. No tienen ningún derecho a pedirme eso. Luciano también se puso de pie. Tenemos todo el derecho, Lourdes. Porque vivimos aquí. Porque cuidamos de esta casa. Porque estamos hartos de vivir bajo tu sombra. Ivone se levantó también.
Mamá, por favor. No hagas esto más difícil. Solo vete. Solo por un tiempo. Te lo ruego. Yo la miré. Mi hija. Mi única hija. La persona que traje al mundo. La persona por la que habría dado todo. Y ahora me estaba pidiendo que me fuera de mi propia casa. No, dije. No me voy. Luciano dio un paso hacia mí. Su rostro estaba rojo. Su voz era un grito contenido. Entonces te vamos a sacar, Lourdes. De la forma que sea necesaria. Yvonne lo tomó del brazo. Luciano, no. Así no. Pero él no la escuchó. Miró su reloj. Son las 8 de la mañana. Lourdes. Tienes hasta las 9 para empacar tus cosas e irte. Si no lo haces, vamos a llamar a la policía y les diremos que estás teniendo un episodio. Que estás siendo agresiva. Que representas un peligro. ¿Un peligro? Pregunté incrédula. Sí, dijo. Un peligro para Yvonne. Para su salud mental. Para su bienestar emocional. Y créeme, ellos van a entendernos. Porque nadie va a creer que una mujer de tu edad esté en condiciones de tomar decisiones racionales. No podía creer lo que estaba escuchando. Me giré hacia Yvonne. ¿Vas a permitir esto? Pregunté. Ella no respondió. Solo bajó la mirada. Luciano continuó. Tienes una hora, Lourdes. Una hora para irte. O hacemos esto de la forma difícil. Yo los miré a ambos. A Luciano. A Yvonne. Y supe que no había nada que pudiera decir para detener esto. Supe que ya habían tomado la decisión. Y que iban a cumplirla. Está bien, dije con voz tranquila. Me voy. Entré a mi habitación. Cerré la puerta. Me senté en la cama. Y por primera vez en muchos años, me permití llorar. Pero solo por 5 minutos. Porque después, me sequé las lágrimas, saqué una bolsa de tela del armario y comencé a empacar. Empaqué despacio. No por indecisión, sino porque cada objeto que guardaba en esa bolsa de tela era un recordatorio de lo que estaba perdiendo. Tomé 2 mudas de ropa. Ropa interior. Mis medicamentos. Mi cepillo de dientes. Un suéter grueso porque las noches estaban frías. Mis documentos personales. Los guardé en una carpeta plástica que llevaba años en el cajón de mi mesita de noche. Dentro de esa carpeta estaban mis papeles más importantes. Mi identificación. Mi certificado de nacimiento. El título de propiedad de la casa. Las escrituras originales que firmé 25 años atrás cuando compré este lugar con el dinero que había ahorrado durante años trabajando en la fábrica textil. Cada dólar ganado con esfuerzo. Cada pago hecho a tiempo. Todo estaba documentado ahí. Guardé también algunas fotografías viejas. Una de mi esposo, que murió hace 15 años. Una de Yvonne cuando era niña, sonriendo con su uniforme escolar. Una mía, mucho más joven, parada frente a esta misma casa el día que recibí las llaves. Cerré la bolsa. Miré alrededor de mi habitación. La cama donde había dormido durante años. El armario que había llenado con mis cosas. La ventana desde donde veía el jardín cada mañana. Todo seguía ahí. Pero yo tenía que irme. Respiré hondo. Tomé la bolsa. Abrí la puerta. Luciano estaba parado en el pasillo, con los brazos cruzados. Yvonne estaba sentada en el sofá de la sala, mirando hacia el suelo. Salí de la habitación. Caminé hacia la puerta principal. Ninguno de los dos dijo nada. Yo tampoco. Antes de salir, me detuve. Me giré hacia Yvonne. Ella levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron. Mamá, comenzó a decir. Pero levanté la mano. No quería escuchar excusas. No quería escuchar justificaciones. Solo quería irme con la poca dignidad que me quedaba. Abrí la puerta. El aire frío de la mañana me golpeó el rostro. Di un paso afuera. Otro más. Detrás de mí, escuché la voz de Yvonne. Su voz quebrada. Mamá, es solo temporal. Solo hasta que todo se calme. No respondí. Seguí caminando. La puerta se cerró detrás de mí. Escuché el sonido del seguro. Y supe que no era temporal. Supe que esto era más que una expulsión momentánea.
Esto era una declaración, una línea trazada, una decisión tomada. Caminé por la acera con mi bolsa en la mano. Los vecinos no estaban afuera todavía. Era temprano. La calle estaba vacía. Solo yo, el sonido de mis pasos y el peso de lo que acababa de pasar. No sabía a dónde ir. No tenía familia cercana. No tenía amigos íntimos a quienes pudiera llamar a esta hora. Solo tenía un poco de dinero en efectivo y una tarjeta de débito en mi bolsillo. Caminé hasta la esquina. Me senté en la parada del autobús. Saqué mi teléfono. Busqué hoteles cercanos. Encontré uno a 15 cuadras de distancia. Un lugar modesto. Económico. Llamé. Preguntaron si tenía reservación. Dije que no. Dijeron que tenían disponibilidad. Pregunté el precio. $40 la noche. Dije que iba para allá. Tomé el autobús. Me senté junto a la ventana. Miré las calles pasar. Gente caminando. Tiendas abriendo. La vida continuaba como siempre. Pero para mí, todo había cambiado. Llegué al hotel. Era un edificio viejo. Pintura descascarada. Un letrero con luces apagadas. Entré. El recepcionista era un hombre joven con tatuajes en los brazos. Me miró con cierta sorpresa. Una mujer de mi edad, sola, con una bolsa de tela, llegando un sábado por la mañana sin reservación. Necesito una habitación, dije. ¿Por cuántas noches?, preguntó. No lo sé, respondí. Por ahora, una. Me dio un formulario. Lo llené. Pagué en efectivo. Me entregó una llave. Habitación 203. Segundo piso. Subí las escaleras. El pasillo olía a humedad, a cigarrillo viejo, a abandono. Abrí la puerta de la habitación. Era pequeña. Una cama individual. Un televisor viejo. Una ventana con cortinas delgadas. Un baño diminuto. Dejé mi bolsa sobre la cama. Me senté. Miré alrededor. Y por primera vez en 25 años, no estaba en mi casa. Me quedé ahí sentada durante horas. Sin hacer nada. Solo pensando. Procesando. Intentando entender cómo había llegado a esto. A la 1 de la tarde, mi estómago gruñó. No había comido nada. Salí del hotel. Encontré una panadería a 2 cuadras. Compré un sándwich y un jugo. Volví a la habitación. Comí en silencio. Después, saqué mi teléfono. Miré la pantalla. No tenía mensajes. No tenía llamadas. Yvonne no había intentado contactarme. Luciano tampoco. Pero yo tampoco los llamé. No iba a rogar. No iba a suplicar. Si ellos querían que me fuera, entonces me había ido. Pero no iba a darles la satisfacción de verme quebrada. Esa tarde, caminé por el barrio donde estaba el hotel. Barrio desconocido. Calles que nunca había recorrido. Gente que no conocía. Me sentía invisible. Como si hubiera dejado de existir. Regresé al hotel cuando comenzó a oscurecer. Subí a mi habitación. Me acosté en la cama. Miré el techo manchado. Escuché el ruido de la calle. Voces. Música lejana. El sonido de un motor. Cerré los ojos. Pero no pude dormir. Mi mente no dejaba de repetir las palabras de Luciano. Las lágrimas de Yvonne. La puerta cerrándose detrás de mí. A las 11 de la noche, sonó mi teléfono. Era Yvonne. Contesté. Mamá, dijo. Su voz sonaba cansada. ¿Dónde estás? En un hotel, respondí. ¿Estás bien? Sí. Hubo un silencio. Luego ella habló. Mamá, necesito que entiendas que esto no es personal. Solo necesitamos espacio. Solo por un tiempo. Ya entendí. Yvonne, dije. No tienes que explicarme nada. Ella suspiró. ¿Cuándo vas a volver? No lo sé, respondí. Cuando ustedes decidan que ya no soy un problema. Mamá, no digas eso. Es la verdad, Yvonne. Ustedes me echaron de mi propia casa. Me dijeron que era controladora, que era una carga, que necesitaban que me fuera. Ella comenzó a llorar. Mamá,
Por favor. No fue así. Sí fue así, Yvonne. Y está bien. Ya tomé la decisión. Me voy a quedar aquí hasta que encuentre algo más permanente. No se preocupen por mí. Mamá, no. Colgué. Apagué el teléfono. Me acosté nuevamente. Y esta vez, sí logré dormir. No porque estuviera tranquila, sino porque estaba agotada. Emocional y físicamente agotada. Al día siguiente, domingo, desperté temprano. Me bañé en el baño pequeño del hotel. Me vestí. Bajé a la recepción. Pagué otra noche. El mismo recepcionista me miró con algo parecido a la lástima. No dije nada. Solo pagué y subí. Salí a caminar nuevamente. Esta vez, sin rumbo. Solo caminando. Observando. Pensando. Pasé frente a una iglesia. La gente salía de misa. Familias. Parejas. Ancianos tomados de la mano. Yo seguí caminando. Llegué a un parque. Me senté en una banca. Miré a los niños jugar. A las madres vigilarlas. A los abuelos disfrutando del sol. Y fue ahí, sentada en esa banca, cuando vi a Miguel Calderón. Miguel era mi vecino. Vivía a 4 casas de la mía. Era un hombre mayor, tal vez de 75 años. Viudo. Abogado jubilado. Siempre había sido amable conmigo. Siempre saludaba cuando nos cruzábamos en la calle. Él me vio. Se acercó. Lourdes, dijo con sorpresa. ¿Qué hace por aquí? Hola, Miguel, respondí. Solo caminando. Él se sentó a mi lado. ¿Está todo bien? La vi salir de su casa el sábado. Con una bolsa. Parecía que se iba de viaje. No respondí de inmediato. Solo lo miré. Y algo en su mirada, algo en su tono amable, me hizo hablar. Me echaron de mi casa, Miguel, dije. Mi hija y mi yerno me echaron. Él frunció el ceño. ¿Cómo? Y entonces, le conté todo. Desde el principio. Desde la petición de Yvonne. Desde la discusión con Luciano. Desde la expulsión. Desde el hotel. Miguel escuchó en silencio. Sin interrumpir. Solo asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, él se quedó callado por un momento. Luego habló. Lourdes, ¿usted tiene los documentos de la casa? Sí, respondí. Los tengo conmigo. ¿Puedo verlos? Saqué la carpeta de mi bolsa. Se la entregué. Él la abrió. Revisó las escrituras. El título de propiedad. Los recibos de pago. Después de unos minutos, cerró la carpeta. Me la devolvió. Y me miró con seriedad. Lourdes, dijo. Usted no tiene que aguantar esto. Esta casa es suya. Legalmente suya. Ellos no tienen ningún derecho a echarla. Ninguno. Lo sé, Miguel. Pero no quiero problemas. No quiero pelear con mi hija. Él negó con la cabeza. Lourdes, esto no es una pelea. Esto es proteger lo que es suyo. Y yo puedo ayudarla. Miguel me miró con esa seriedad que solo tienen las personas que han visto demasiado en la vida. Lourdes, repitió. Yo puedo ayudarla. Pero necesito que confíe en mí. Lo miré a los ojos. Miguel Calderón. 75 años. Abogado jubilado. Viudo desde hace 10 años. Siempre había sido un vecino discreto. Amable. Respetuoso. Pero nunca habíamos tenido una conversación más allá de los saludos de cortesía. ¿Cómo puede ayudarme? Pregunté. Él se recostó en la banca. Tengo experiencia en casos de desalojo ilegal. Trabajé durante 40 años en el sistema judicial. Conozco la ley. Y lo que le hicieron a usted, Lourdes, no solo es injusto. Es ilegal. Pero no quiero causar problemas, dije. Yvonne es mi hija. No quiero llevarla a juicio. No quiero destruir nuestra relación. Miguel asintió. Entiendo eso. Y lo respeto. Pero necesita entender algo, Lourdes. Su relación ya está dañada. Ellos la echaron de su propia casa. Usaron manipulación emocional. La amenazaron con llamar a la policía. La hicieron sentir como si usted fuera el problema.
Eso no es amor, Lourdes. Eso es abuso. Sus palabras me golpearon. Abuso. Nunca había pensado en eso de esa manera. Siempre pensé que solo era un conflicto familiar. Una discusión que eventualmente se resolvería. Pero Miguel tenía razón. Esto era más que eso. ¿Qué me recomienda hacer?, pregunté. Él se inclinó hacia adelante. Primero, necesitamos documentar todo. Usted tiene los papeles de la casa. Eso es lo más importante. Pero también necesitamos pruebas de que ellos la echaron sin su consentimiento. ¿Tiene algún mensaje? ¿Alguna grabación? ¿Algún testigo? Negué con la cabeza. No tengo nada de eso. Todo pasó tan rápido. Solo empaqué y me fui. Está bien, dijo. Entonces vamos a trabajar con lo que tenemos. Lo primero es presentar una denuncia por desalojo ilegal. Con las escrituras que usted tiene, podemos demostrar que la casa es suya. Y con su testimonio, podemos argumentar que ellos la obligaron a salir sin justificación legal. ¿Cuánto tiempo toma eso?, pregunté. Depende, respondió. Si actuamos rápido, podemos conseguir una orden de reintegración de posesión en 48 horas. Tal vez menos. El sistema está diseñado para proteger a los propietarios legales. Y usted es la propietaria legal. Me quedé en silencio, procesando, imaginando lo que significaría hacer eso. Imaginar la cara de Ivone cuando la policía tocara su puerta. Imaginar la rabia de Luciano. Imaginar el escándalo. No sé si puedo hacer eso, Miguel, dije. No sé si puedo enfrentarlos así. Él puso una mano sobre mi hombro. Lourdes, usted no los está enfrentando. Está defendiéndose. Hay una diferencia. Y si no lo hace ahora, ellos van a seguir abusando de su bondad. Van a seguir tomando ventaja. Van a seguir haciéndola sentir como si usted no tuviera derechos. Respiré hondo. ¿Y si ellos realmente creen que estoy siendo controladora? ¿Y si realmente piensan que soy un problema? Miguel negó con la cabeza. Lourdes, no importa lo que ellos piensen. Lo que importa es la ley. Y la ley está de su lado. Usted no hizo nada malo. No cometió ningún crimen. Solo se negó a ceder su patrimonio. Eso no la convierte en controladora. Eso la convierte en inteligente. Miré hacia el parque. Los niños seguían jugando. Las madres seguían vigilando. Todo parecía tan normal, tan ajeno a mi realidad. Está bien, dije finalmente. Ayúdeme. Dígame qué tengo que hacer. Miguel sonrió. Una sonrisa pequeña, pero llena de determinación. Primero, vamos a ir a mi casa. Voy a revisar sus documentos con más detalle. Voy a preparar la denuncia. Y mañana a primera hora, vamos a ir a presentarla. ¿Y después?, pregunté. Después, esperamos. Y usted no hace nada. No llama a su hija. No responde sus mensajes. No se explica. No se justifica. Solo espera. Y deja que la ley haga su trabajo. Me miró fijamente. Lourdes, esto es muy importante. Usted tiene que mantenerse firme. No puede ceder. No puede sentir lástima. Porque si lo hace, ellos van a aprovechar esa debilidad. Y todo esto habrá sido en vano. Entiendo, dije. Nos levantamos de la banca. Caminamos juntos de regreso hacia el barrio. Miguel vivía en una casa similar a la mía. Pequeña, bien cuidada, con un jardín ordenado. Entramos. La casa olía a café y a libros viejos. Las paredes estaban llenas de estantes con documentos, tomos legales, archivos. Era la casa de alguien que había dedicado su vida al derecho. Siéntese, dijo señalando la mesa del comedor. Voy a preparar café. Me senté. Saqué la carpeta con mis documentos y la puse sobre la mesa. Miguel regresó con 2 tazas de café. Se sentó frente a mí. Abrió la carpeta. Comenzó a revisar cada papel con cuidado. Perfecto, dijo después de unos minutos. Estos documentos están en orden. Tiene la escritura original. Tiene los recibos de pago. Tiene el registro de propiedad actualizado. No hay ninguna transferencia. No hay ninguna cesión.
La casa es suya. Sin duda alguna. Entonces, ¿puedo recuperarla? Pregunté. Sí, respondió. Puede y va a recuperarla. Pero necesita ser paciente. Y necesita ser fuerte. Pasamos las siguientes 2 horas preparando la denuncia. Miguel escribía. Yo respondía preguntas. Fecha de compra. Monto pagado. Relación con los ocupantes actuales. Fecha de expulsión. Detalles de la conversación. Cuando terminamos, Miguel imprimió el documento. Me lo mostró. Léalo, dijo. Asegúrese de que todo esté correcto. Lo leí. Cada palabra. Cada detalle. Todo estaba ahí. La verdad completa. Sin adornos. Sin exageraciones. Solo los hechos. Está correcto, dije. Bien, dijo Miguel. Mañana temprano, vamos a ir a presentar esto. Y vamos a solicitar una orden de reintegración urgente. Con los documentos que usted tiene, no deberían tardar mucho en aprobarla. ¿Y después? Después, la justicia toca a su puerta. Y ellos van a tener que irse. Esa noche, Miguel insistió en que me quedara en su casa. Tengo una habitación de huéspedes, dijo. No tiene sentido que siga pagando ese hotel. Acepté. No tenía energía para discutir. Estaba cansada. Emocionalmente exhausta. Solo quería un lugar donde dormir sin pensar. Miguel me mostró la habitación. Era simple, limpia, con una cama cómoda y sábanas frescas. Me acosté. Apagué la luz. Y por primera vez en 2 días, dormí profundamente. Al día siguiente, lunes, nos levantamos temprano. Miguel preparó desayuno. Pan tostado, café, jugo de naranja. Comimos en silencio. Luego salimos. Fuimos en el auto de Miguel hasta el juzgado. Era un edificio grande, gris, con pasillos largos y oficinas numeradas. Miguel conocía el lugar como la palma de su mano. Me guió sin dudar. Llegamos a la oficina de demandas civiles. Esperamos en una fila. Cuando llegó nuestro turno, Miguel entregó los documentos. La empleada los revisó. Hizo algunas preguntas. Miguel respondió con precisión. La mujer asintió. Tomó los papeles. Los selló. Nos dio un número de expediente. ¿Cuánto tiempo tarda?, preguntó Miguel. Depende, respondió la empleada. Pero con una orden urgente de reintegración de posesión, normalmente se resuelve en 24 a 48 horas. Gracias, dijo Miguel. Salimos del juzgado. Miguel me miró. Ya está hecho, Lourdes. Ahora solo queda esperar. Regresamos a su casa. El resto del día lo pasé en silencio. Leyendo. Mirando por la ventana. Pensando. Miguel me dejó sola. Respetó mi espacio. Solo apareció para ofrecerme comida. Para preguntarme si necesitaba algo. Esa noche, Ivone volvió a llamar. No contesté. Dejó un mensaje de voz. Mamá, por favor. Necesitamos hablar. Estoy preocupada por ti. Llámame. No la llamé. Seguí las instrucciones de Miguel. Silencio. Espera. Firmeza. Al día siguiente, martes, estábamos desayunando cuando el teléfono de Miguel sonó. Era un número desconocido. Contestó. Habló durante unos minutos. Luego colgó. Me miró con una sonrisa. La orden fue aprobada. Lourdes. La policía va a ir a su casa mañana a las 3 de la tarde. Usted debe estar presente. Es su derecho. Pero también es su decisión. ¿Tengo que estar ahí?, pregunté. No es obligatorio, respondió. Pero le recomiendo que sí. Es importante que ellos vean que usted no se rindió. Que usted recuperó lo que es suyo. Que usted tiene dignidad. Voy a estar ahí, dije. Y así fue como, 48 horas después de haber sido expulsada de mi propia casa, la justicia llegó a mi puerta. Y todo cambió. El miércoles por la mañana me desperté con una sensación extraña en el pecho. No era miedo. Tampoco era ansiedad. Era algo parecido a la calma antes de una tormenta. Sabía que en pocas horas todo cambiaría.
Sabía que a las 3 de la tarde, la policía tocaría la puerta de mi casa. Y sabía que yo estaría ahí para verlo. Miguel preparó el desayuno como siempre. Café, pan, huevos revueltos. Nos sentamos a la mesa. Comimos en silencio. Él me observaba de vez en cuando, como evaluando mi estado de ánimo. ¿Cómo se siente?, preguntó finalmente. Tranquila, respondí. Sorprendentemente tranquila. Él asintió. Eso es bueno. Significa que está haciendo lo correcto. Cuando uno hace lo correcto, la paz llega sola. Terminamos de desayunar. Lavé los platos. Miguel revisó algunos papeles. A las 2 de la tarde, me dijo que era hora de prepararnos. Me bañé. Me puse mi ropa más presentable. Pantalón gris. Blusa beige. Suéter de lana. Me recogí el cabello en un moño bajo. Me miré al espejo. Parecía la misma mujer de siempre. Pero no era la misma. Algo dentro de mí había cambiado. Había pasado de ser la mujer que aceptaba todo en silencio a ser la mujer que defendía lo que era suyo. Miguel y yo salimos de su casa a las 2:30. Caminamos las 4 cuadras que nos separaban de mi casa. Íbamos despacio. Sin prisa. El sol de la tarde estaba alto. El aire era fresco. Las calles estaban tranquilas. Cuando llegamos a mi calle, vi las patrullas. 3. Estacionadas justo frente a mi casa. Los oficiales ya estaban ahí. 2 de ellos hablaban junto a uno de los autos. El tercero revisaba unos documentos. Y estaba el hombre del traje gris. El oficial de justicia. De pie junto a la puerta principal. Con su carpeta manila. Con su placa colgando del cuello. Con esa presencia de autoridad que no necesita gritar para ser notada. Miguel y yo nos acercamos. Uno de los policías nos vio. Buenos días, dijo. ¿Usted es la señora Lourdes Salinas? Sí, respondí. Él asintió. Estamos aquí para ejecutar la orden de reintegración de posesión. ¿Tiene su identificación? Saqué mi identificación de mi bolso. Se la entregué. Él la revisó. La comparó con los documentos que tenía. Asintió nuevamente. Todo está en orden, dijo. Vamos a proceder. Miguel se quedó a mi lado. Lourdes, me dijo en voz baja. Recuerde, mantenga la calma. No responda provocaciones. No se justifique. Solo esté presente. La ley habla por usted. Asentí. Los vecinos comenzaron a salir. La señora Olivia apareció en su jardín. Don Tadeo caminaba despacio hacia la esquina para ver mejor. 2 mujeres jóvenes se pararon junto al poste de luz con sus teléfonos en mano. Todos sabían que algo estaba pasando. Todos querían ver. El oficial de justicia tocó la puerta. 3 golpes secos. Firmes. Esperamos. La puerta se abrió. Luciano apareció. Tenía el cabello despeinado. La camiseta arrugada. Cara de sorpresa y confusión. Miró a los policías. Luego al oficial de justicia. Luego a mí. ¿Qué es esto?, preguntó. El oficial de justicia habló con voz clara y profesional. Buenos días. Soy el oficial de justicia Roberto Benítez. Vengo en cumplimiento de una orden judicial de reintegración de posesión a favor de la señora Lourdes Salinas. ¿Es usted el señor Luciano Arellano? Sí, respondió Luciano. Pero no entiendo. ¿Reintegración de qué? El oficial mostró el documento. De este inmueble. Según el registro de propiedad, esta casa pertenece legalmente a la señora Lourdes Salinas. No existe ningún documento que transfiera la propiedad a otra persona. Usted y cualquier otra persona que resida aquí deben desalojar el inmueble de inmediato. Luciano palideció. Esto es un error, dijo. Nosotros vivimos aquí. Mi suegra nos cedió la casa. El oficial negó con la cabeza. No existe cesión registrada. Y la señora Salinas ha presentado una denuncia por desalojo ilegal. Por lo tanto, deben retirarse. Ivone apareció detrás de Luciano. Tenía los ojos rojos. El cabello desordenado. Parecía que no había dormido bien. Me vio. Su rostro se transformó. De confusión a dolor. De dolor a rabia.
Mamá, dijo con voz quebrada. ¿Tú hiciste esto? No respondí. Solo la miré. Con calma. Con firmeza. Sin culpa. Luciano se giró hacia mí. Eres increíble, Lourdes, dijo con desprecio. Llamaste a la policía. Nos traicionaste. Uno de los oficiales dio un paso adelante. Señor, le pido que mantenga la calma. Estamos aquí para cumplir una orden legal. Si no coopera, tendremos que tomar medidas adicionales. Luciano respiró fuerte. Miró al oficial de justicia. Esto no puede ser legal. No puedes simplemente echarnos así. Tenemos derechos. El oficial levantó la carpeta. Tienen derecho a apelar la decisión. Pero por ahora, la orden es clara. Deben desalojar el inmueble antes de las 6 de la tarde de hoy. Son las 3:10. Tienen menos de 3 horas. Yvonne comenzó a llorar. Se cubrió el rostro con las manos. Mamá, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacernos esto? Yo seguía sin responder. Miguel me había dicho que no me justificara, que no me explicara, que dejara que la ley hablara por mí. Y eso es lo que estaba haciendo. El oficial de justicia me miró. Señora Salinas, dijo, vengo a notificarle oficialmente que la orden de reintegración ha sido cumplida. El inmueble queda bajo su posesión legal a partir de este momento. ¿Tiene alguna pregunta? No, respondí. Ninguna. Él me entregó una copia del documento. La tomé. La sostuve entre mis manos. Vi mi nombre impreso. Vi la dirección de mi casa. Vi el sello oficial. Yvonne se acercó a mí. Dio 2 pasos fuera de la casa. Mamá, dijo entre sollozos. Por favor. No hagas esto. Somos tu familia. La miré. Y por primera vez en días, hablé directamente con ella. Yvonne, dije con voz tranquila pero firme. Ustedes me echaron de mi propia casa. Me hicieron sentir como si yo fuera un problema. Me dijeron que necesitaban espacio. Que yo era controladora. Que era una carga. Y ahora, cuando la ley está de mi lado, me piden que no haga esto. Pero esto ya está hecho. Y fue decidido por ustedes el día que cerraron esa puerta en mi cara. Ella negó con la cabeza. No fue así, mamá. Solo necesitábamos tiempo. Solo necesitábamos respirar. Y yo también, Yvonne. Yo también necesitaba respirar. Y lo hice. Y mientras respiraba, me di cuenta de algo. Me di cuenta de que no tengo que tolerar el abuso. No tengo que aceptar que me traten como si no importara. Porque sí importo. Y esta casa es mía. Legalmente. Moralmente. En todos los sentidos. Luciano se acercó. Su rostro estaba rojo de rabia. Esto no se va a quedar así, Lourdes. Vamos a apelar. Vamos a demostrar que estás equivocada. Vamos a recuperar esta casa. El oficial de justicia lo interrumpió. Señor Arellano, tiene derecho a apelar. Pero mientras tanto, debe cumplir la orden. Si no desaloja voluntariamente, regresaré con una orden de desalojo forzoso. ¿Queda claro? Luciano apretó los puños. Sí, dijo entre dientes. Queda claro. El oficial asintió. Tienen hasta las 6 de la tarde. Los oficiales permanecerán aquí para asegurar que el proceso transcurra sin incidentes. Yvonne entró a la casa corriendo. Luciano la siguió. Escuché sus pasos apresurados. El golpe de las puertas. El sonido de cajones abriéndose. Estaban empacando. Me quedé afuera. De pie. Con Miguel a mi lado. Los vecinos seguían mirando. La señora Olivia me miró y asintió despacio. Como si entendiera. Como si supiera que yo había hecho lo correcto. Don Tadeo se quitó el sombrero y lo sostuvo contra su pecho en señal de respeto. Pasaron 40 minutos. Yvonne y Luciano salieron con bolsas, mochilas, una caja de cartón. No me miraron. Caminaron directo hacia su auto. Luciano abrió la cajuela. Arrojó las cosas adentro con rabia contenida. Yvonne subió al auto. Cerró la puerta con fuerza. Antes de subir, Luciano se giró hacia mí. Me miró con ojos llenos de desprecio. Esto no termina aquí, Lourdes, dijo.
Yo sostuve su mirada. No respondí. Él subió al auto. Encendió el motor. Se fueron. El sonido del motor se alejó calle abajo hasta desaparecer. Los policías me preguntaron si todo estaba bien. Les dije que sí. Me dijeron que si necesitaba algo, llamara. Se despidieron. Subieron a sus patrullas. Se fueron también. El oficial de justicia se acercó a mí. Señora Salinas, dijo, la orden ha sido cumplida. La propiedad es suya nuevamente. Le recomiendo que cambie las cerraduras lo antes posible. Y si tiene algún problema, no dude en contactar a las autoridades. Gracias, dije. Él asintió. Se despidió con cortesía. Subió a su auto. Se fue. Los vecinos comenzaron a dispersarse. Miguel me puso una mano en el hombro. Ya terminó, Lourdes, dijo. Ya puede entrar a su casa. Miré la puerta. Mi puerta. La puerta de mi casa. Respiré hondo. Sí, dije. Ya terminó. Entré a mi casa despacio. Como si estuviera entrando por primera vez. Como si todo fuera nuevo, aunque cada rincón me era familiar. Miguel se quedó en el porche, dándome espacio. Sabía que necesitaba este momento a solas. Cerré la puerta detrás de mí. El silencio me envolvió. Un silencio diferente al que había conocido antes. No era el silencio incómodo de la tensión. Era el silencio de la paz. De la propiedad recuperada. De la dignidad restaurada. Caminé por la sala. Todo estaba desordenado. Cojines fuera de lugar. La mesa con manchas de café. Algunas cosas tiradas en el suelo. Habían salido con prisa. Se notaba. Pero no me importó. Esto se podía limpiar. Esto se podía ordenar. Lo que no se podía limpiar era el daño que habían intentado hacerme. Pero ese daño, al final, no prosperó. Fui a mi habitación. La puerta estaba abierta. Entré. Mi cama seguía ahí. Mi armario. Mi mesita de noche. Todo como lo había dejado. Me senté en el borde de la cama. Puse las manos sobre el edredón. Y respiré. Por primera vez en días, respiré sin peso en el pecho. Sin miedo. Sin incertidumbre. Solo respiré. Pasé el resto de la tarde limpiando. Ordenando. Devolviendo cada cosa a su lugar. Miguel vino más tarde con herramientas y cambió las cerraduras de todas las puertas. Trabajó en silencio. Eficiente. Cuando terminó, me entregó las llaves nuevas. Listo, dijo. Nadie más puede entrar sin su permiso. Gracias, Miguel, dije. Por todo. No sé qué habría hecho sin usted. Él sonrió. Hizo lo que tenía que hacer, Lourdes. Y lo hizo con dignidad. Eso es lo que importa. Se despidió. Salió. Y yo me quedé sola en mi casa. Pero esta vez, no era una soledad dolorosa. Era una soledad elegida. Tranquila. Merecida. Esa noche, preparé la cena. Sopa de verduras. Pan tostado. Me senté en la mesa de la cocina. Comí despacio. Mirando por la ventana hacia el jardín. Las plantas seguían descuidadas. Pero mañana podría empezar a cuidarlas nuevamente. Mañana podría empezar a reconstruir todo lo que había sido alterado. Después de cenar, lavé los platos. Sequé todo. Guardé cada cosa en su lugar. Apagué las luces de la cocina. Fui a mi habitación. Me puse el camisón. Me acosté en mi cama. Mi cama. En mi habitación. En mi casa. Cerré los ojos. Y dormí profundamente. Los días siguientes fueron tranquilos. Me levanté cada mañana a las 6. Preparé mi café. Me senté frente a la ventana. Salí a caminar. Saludé a la señora Olivia. Crucé palabras con don Tadeo. Volví a mi rutina. Volví a mi vida. Ivone no llamó durante una semana. Ni mensajes. Ni llamadas. Silencio absoluto. Y yo no la busqué tampoco. No porque no me importara, sino porque entendí que necesitábamos distancia. Que había cosas que no se podían reparar con palabras apresuradas. Que el tiempo era necesario. El sábado,
Una semana después de haber recuperado mi casa, estaba en el jardín. Había comprado nuevas plantas. Estaba arrodillada sobre la tierra, plantando unas flores cuando escuché la puerta del jardín abrirse. Levanté la vista. Era Yvonne. Estaba sola. Sin Luciano. Tenía el rostro demacrado. Ojeras profundas. Ropa arrugada. Parecía alguien que no había dormido bien en días. «Hola, mamá», dijo con voz baja. «Hola, Yvonne», respondí. Me puse de pie. Me sacudí la tierra de las manos. Ella se quedó parada cerca de la puerta, como si no supiera si tenía permiso para entrar más. «¿Puedo hablar contigo?», preguntó. «Claro», dije. «Siéntate». Señalé la banca de madera que estaba bajo el árbol. Ella caminó despacio y se sentó. Yo me senté a su lado. Esperé. No iba a ser yo quien comenzara esta conversación. Yvonne respiró hondo. «Mamá, vine a pedirte perdón». La miré. No dije nada. Solo esperé a que continuara. Ella bajó la mirada. «Hice algo horrible, mamá. Te eché de tu propia casa. Te hice sentir como si no importaras. Te traté como si fueras el problema. Y no lo eras. Nunca lo fuiste. El problema éramos nosotros. Luciano y yo. Nuestras deudas. Nuestros errores. Nuestra incapacidad para aceptar que necesitábamos ayuda real, no tu casa». Guardó silencio por un momento. Luego continuó. «Luciano me convenció de que tú eras el obstáculo. De que si te ibas, todo sería más fácil. Y yo le creí. Porque estaba desesperada. Porque quería creer que había una solución fácil. Pero no la había. Y cuando te echamos, cuando cerré esa puerta en tu cara, algo dentro de mí se rompió, mamá. Algo que no sé si voy a poder reparar». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Cuando llegó la policía, cuando vi que habías recuperado tu casa, me sentí humillada, avergonzada, enojada. Pero también, en el fondo, sentí alivio. Porque significaba que tú no te habías rendido. Que no nos habías permitido destruirte. Y eso me demostró algo, mamá. Me demostró que yo he sido débil. Que permití que Luciano me manipulara. Que permití que mis miedos me convirtieran en alguien que no soy». Las lágrimas comenzaron a caer. Yo seguía en silencio. Escuchando. Dándole espacio. «Luciano y yo nos separamos», dijo. «Ya no estamos juntos. Él se fue. Y yo estoy viviendo en un departamento pequeño que conseguí con una amiga. Estoy trabajando más horas. Estoy tratando de pagar mis deudas. Estoy tratando de reconstruir mi vida. Y sé que no tengo derecho a pedirte nada, mamá. Sé que no merezco tu perdón. Pero vine porque necesitaba que supieras que lo siento. Lo siento profundamente». Respiré hondo. Miré hacia el jardín. Hacia las flores que acababa de plantar. Hacia el árbol que había crecido durante todos estos años. «Yvonne», dije finalmente. «Te perdono». Ella levantó la vista. Sorprendida. Continué. «Te perdono porque eres mi hija. Porque a pesar de todo, sé que no actuaste con maldad pura. Actuaste desde el miedo. Desde la desesperación. Y aunque eso no justifica lo que hiciste, lo entiendo. Pero necesito que entiendas algo también. No voy a olvidar lo que pasó. No voy a pretender que no sucedió. Y no voy a permitir que vuelva a pasar». Ella asintió. «Lo entiendo, mamá. Y no espero que lo olvides. Solo espero que algún día puedas confiar en mí nuevamente. La confianza se construye, Yvonne. No se pide. Se gana. Y va a tomar tiempo. Mucho tiempo. Lo sé», dijo. «Y estoy dispuesta a esperar. A trabajar en ello. Si tú me lo permites». La miré. Mi hija. La niña que había criado. La mujer que había cometido un error terrible. Pero también, la persona que estaba aquí, sentada a mi lado, pidiendo perdón. «Está bien», dije. «Podemos intentarlo. Poco a poco. Sin prisas. Sin promesas imposibles. Solo paso a paso». Ella sonrió por primera vez. Una sonrisa pequeña, pero genuina. «Gracias, mamá.
Nos quedamos sentadas en silencio por un rato, mirando el jardín, escuchando el canto de los pájaros, sintiendo el sol de la tarde. Después, Yvonne se levantó. «Tengo que irme», dijo. «Pero, ¿puedo venir la próxima semana? ¿Tal vez para tomar café?» «Claro», respondí. «Ven el sábado, a las 10 de la mañana». Ella asintió. Nos despedimos. Ella salió del jardín. Yo me quedé sentada en la banca, sola nuevamente, pero no vacía, no rota, solo en paz. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Yvonne venía cada sábado. Tomábamos café, conversábamos. Poco a poco, comenzamos a sanar. No era fácil. Había momentos incómodos, silencios pesados, pero también había avances, pequeñas señales de que algo se estaba reparando. Miguel se convirtió en un amigo cercano. Venía a visitarme seguido. Compartíamos comidas. Conversábamos sobre la vida, sobre sus años como abogado, sobre mi vida en la fábrica, sobre nuestros respectivos duelos. Era bueno tener compañía. Compañía elegida. Compañía que me respetaba. La casa volvió a ser mía en todos los sentidos. No solo legalmente, sino emocionalmente. Volví a cuidar el jardín. Volví a pintar las paredes. Volví a sentir que cada rincón me pertenecía. Y aprendí algo importante durante todo esto. Aprendí que la dignidad no se mendiga, que el respeto no se ruega, que el amor verdadero no exige que te anules. Aprendí que a veces, defender lo que es tuyo no es egoísmo. Es supervivencia. Es amor propio. Es justicia. Ahora, cuando me siento en mi porche por las tardes, mirando la calle, viendo a los vecinos pasar, siento algo que no había sentido en mucho tiempo. Siento que estoy completa. No porque tenga todo, sino porque no permití que me quitaran lo que era mío. No solo la casa, sino mi voz, mi valor, mi lugar en el mundo. Y eso, al final, es lo que más importa. No los metros cuadrados de una propiedad, sino la certeza de que cuando la vida te empuja, cuando te dicen que no importas, cuando intentan borrarte, tú puedes levantarte. Tú puedes defenderte. Tú puedes decir, no, esta soy yo. Esto es mío. Y no voy a permitir que me lo quiten. Y cuando lo dices, cuando lo sostienes con firmeza, cuando no cedes, descubres algo hermoso. Descubres que siempre tuviste ese poder. Solo necesitabas el valor para usarlo.